Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Me estuve acordando casi toda la semana de un amigo de la familia, que se menciona aquí muchas veces, porque es teólogo, es biblista, es traductor de la Biblia, que es Plutarco Bonilla. Y me acordaba de él porque él tiene una serie de artículos, una colección de artículos, que llevan por título «Cuando Jesús pasa, algo pasa». Basta con asomarnos a este texto de hoy para darnos cuenta que efectivamente es así, ¿no? Cuando Jesús pasa, algo pasa. Jesús en su caminar, ¿verdad?, se tropieza, por así decirlo, se encuentra con un montón de situaciones de necesidad. Y él no es como el famoso sacerdote y el levita que pasan de largo cuando se cruzan en el camino con una persona sufriente. Jesús pasa, pero actúa, ¿eh? Algo pasa. Nosotros esperamos, como en Apocalipsis 21:5, aquello de que, lo que el Señor dice, ¿no? «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Pero esa espera que tenemos ya tiene aquí en nuestra vida actual, comienza aquí con un encuentro con Cristo. El Cristo que pasa y nos sale a cada uno de nosotros, ¿verdad?, de nosotras y nosotros, nos sale al encuentro y nos invita a tener con Él una relación de amistad. Y ese encuentro de Cristo con nosotros en nuestra vida, que en cada persona es de una forma u otra, y no nos tenemos que fijar en cómo es en uno y cómo es en otro, sino tú con tu propia experiencia, y no de manera individual, sino en comunidad, ese acontecimiento en la fe ya es un signo de ese renuevo de todas las cosas que está por venir. Es un signo del reinado de Dios que viene, que ya ha comenzado en tu vida, que tampoco es que tu vida ni la mía sea perfecta todavía, pero hemos tenido ese encuentro, ¿no? Vamos a meternos en el relato bíblico, pero lo vamos a hacer con mucho respeto, adoptando una sensibilidad un poco alegórica. Ya os voy a decir por qué. El Espíritu Santo permite a los evangelistas tratar los textos con más fondo de lo que percibimos. En una primera mirada, vemos que Jesús con los discípulos llega a la ciudad de Jericó. Pero no están allí para quedarse. Ellos están de paso, ellos van a Jerusalén. Y el relato que va después de este que hemos leído es cuando Jesús tiene esa entrada triunfal en Jerusalén, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y hay una muchedumbre, ¿no? Pero antes, ¿no?, antes de eso, en el momento en el que estamos ahora, lo que hemos leído, Jesús va a salir de Jericó y mientras sale, no solamente va con su grupo de los discípulos, sino que mucha gente viene con él. Hay una gran multitud, como dice la Reina Valera, o hay un gentío considerable, como dice la Biblia de nuestro pueblo. Y mientras pasa por las calles, está siguiéndole todo este tumulto de gente,
que serán los que luego más adelante, pues luego pongan en el camino los mantos y las ramas, ¿no? Y mientras pasan saliendo de Jericó, pues un ciego, conocido de la localidad, Bartimeo, que probablemente Bartimeo no sea su nombre, sino que Bartimeo es hijo de Timeo. Sabéis que los judíos, fulanito, Bar no sé qué, ¿verdad? ¿Os suena eso? Bar es hijo de... Pues este era Bartimeo, hijo de Timeo. Y que mendigaba este hombre, ciego como era, mendigaba junto al camino. Y ya sabéis que los estudios actuales muestran cómo las personas que tenían cualquier discapacidad física tenían que malvivir a base de mendigar, porque otra cosa no podían. Pues este hombre se entera de que es Jesús el que está pasando y se pone a llamarle a gritos. Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Así una vez y otra vez y otra vez. Bartimeo, no sé si es por la desesperación o porque realmente ha creído en esas historias que ha escuchado sobre Jesús, pero el hombre llama a Jesús y lo llama por un título mesiánico. Un título que Jesús no rechaza en ese momento. Le llama diciendo, hijo de David. O sea, lo considera el Mesías esperado según ese legado davídico por el que llegaría ese deseado reino en el que Dios mismo sería rey. El hombre lo comprende, a su manera, lo que sea, pero lo comprende. De hecho, Jesús va camino de entrar a Jerusalén, como estoy diciendo, como Mesías davídico, que significará aquello de que va montado en el burrito y todo esto. Todavía no va montado en el burrito, eso va después. Cuando pasa por Betfagé y Betania, cuando pasa por allí es cuando pide aquello de que le traigan el burrito, pero todavía no. Y Bartimeo se adelanta a esa entrada triunfal, reconociéndolo ya como ese rey esperado. Hijo de David, hijo de David. Y lo llama desesperadamente, pidiéndole misericordia y compasión. Y cuando el hombre ahí, cuanto más le llama, pidiéndole misericordia, la gente, la muchedumbre que va con Jesús, le dice, cállate ya, hombre, pero cállate ya, peñazo. Pero él seguía y seguía. Hijo de David, compadécete de mí. Primera enseñanza aquí, ¿vale? Primera enseñanza. Si nosotros somos como esa muchedumbre, ¿no? Somos del grupo de los que van siguiendo a Jesús, los que con alegría luego le claman como Mesías, como Señor, ¿no? Los que luego van a poner sus mantos y van a estar tan dispuestos. Si nosotros somos así, ¿no? Somos del grupo de seguidores, que no se nos ocurra mandar, callar, o entorpecer a una persona necesitada que busca al Señor. Seamos sensibles para no caer en algo así. Porque es muy fácil ser de ese tipo de religioso, que todo lo que tú quieras, ¿sabes? Toda la pompa que tú quieras, pero luego insensible a las necesidades de la gente. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. Es que uno de los reproches que hay en la sociedad a la gente que tiene fe es precisamente toda la hipocresía religiosa, ¿verdad? Como en el vídeo de ayer de Manuel, ¿cuánta gente hay que busca, que tiene esa inquietud de buscar a Jesús, de querer entender a Jesús o sobre Dios? Y cuando se acerca a una iglesia o a hablar con creyentes, se les espanta con cargas farisaicas y ¿no? O se les espanta a base de tonterías. En algunos países si tú eres cristiano, pues a las mujeres no puedes ir con pantalones, tienes que ponerte falda, o no te maquilles, o a los hombres ponte corbata, o córtate el pelo, no lo puedes tener largo, ¿no? Chorrada. Y espantamos a la gente. O se le espanta de otra manera más profunda. Si no habéis visto el vídeo de TikTok de Manuel, vedlo porque está muy bien, ¿no? O también gente que tiene preguntas sobre la fe. Ojo, yo no tengo todas las respuestas, seguro que tú tampoco. Pero o se las ignora o se les responde con subterfugio de estos para salir del paso. Que no nos resulten nunca incómodas las personas que buscan de Dios.
hacía falta hacer este parón, ¿verdad? Viendo el relato hacía falta pararse aquí y por lo menos reflexionar un poco de esto. Pues la muchedumbre al final no hizo callar a Bartimeo. El hombre seguía, menos mal. Y Jesús le escuchó y se detuvo y pidió que le trajeran a aquel hombre ciego. Así que van y le dice a Bartimeo: ¡Hey, Bartimeo, ánimo! ¡Alégrate! Levántate, que Jesús te llama. Y dice el versículo 50 que él se levantó, ¿no? Se puso en pie y cogió el manto, ¿verdad? Y lo dejó ahí en el suelo. Y ese gesto de tirar la capa al suelo, el dejar el manto en el suelo, ¿qué significa? Porque es un gesto que tiene significado. No sé si alguna vez habéis oído hablar de eso o lo hemos mencionado en algún sermón. Esa capa tirada en el suelo es un gesto de abandono. El evangelista Marcos, cuando está narrando esto, cuando está escribiendo, escribe estos detalles porque quiere jugar con la profundidad de estos detalles. Ese manto en el suelo significa dejar atrás su vida pasada, despojarse de su antigua vida para levantarse y comenzar la nueva vida de caminar siguiendo a Jesús. Y eso ocurre antes de que él se ponga a dialogar con Jesús. Y antes, por supuesto, de que Jesús haga en él un cambio radical en su vida. Hasta ese momento, Bartimeo solamente ha sido llamado tras su propio clamor, y ha acudido a la llamada del Señor. ¿Qué quieres de mí? Y le dice Jesús. Y él le dice: Maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. ¿No te sorprende que Bartimeo tenga esa fe para pedirle algo semejante? Que recobra la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe, en algunas versiones dice, tu fe te ha salvado. Y en otras versiones dice, tu fe te ha sanado. Tener las dos palabras en la cabeza, sanado y salvado. Porque la palabra en el griego, ¿vale?, del original, del texto, la palabra salvar y la palabra sanar en realidad es la misma. Lo cual todavía nos da más profundidad en el texto. Porque no es solamente la sanación que recibe, sino la salvación que recibe. Y al instante recobró la vista. ¿Y qué hizo al recobrar la vista? ¿Tenéis ahí el pasaje? ¿Qué hizo? Le seguía en el camino. Es decir, por un lado, le seguía en el camino hasta su entrada triunfal en Jerusalén. Era uno más del grupo ahora. Pero en el sentido profundo del texto, significa que le va a seguir en el camino del seguimiento, en el camino del discipulado. Quien estaba al margen del camino, allí tirado en el suelo, quien estaba junto al camino mendigando, pasa ahora a estar haciendo el camino. Y con este detalle veis que el evangelista quiere dar más profundidad a las palabras que a veces vemos en la superficie. Por eso decía que con mucho respeto vamos a dar al pasaje una sensibilidad un poco alegórica que es completamente lícita porque hay esa intencionalidad en la redacción del mismo pasaje. En toda la Biblia, y esto ya viene desde el Antiguo Testamento, hay palabras como ciego, como ceguera, como sordo o la sordera, que a veces tienen un fondo figurado. Y los evangelistas, cuando redactan los evangelios, toman esa herencia del Antiguo Testamento porque precisamente con Jesús es cuando cobra pleno cumplimiento, ¿no? Todo el sentido pues se cumple en Jesús. Toda la antigua literatura profética que usaba este lenguaje ahora tiene más sentido todavía de usarse en la persona de Jesús. A veces nosotros somos como ciegos, que no tienen la fe para ver, o sordos, que no tienen la fe para oír, para discernir la palabra revelada de Dios para nuestra vida. Incapaces de comprender, y a veces somos, vamos a reconocerlo, somos resistentes, somos tercos, o somos reacios, o a veces rebeldes, a cada uno a su manera, y voluntariamente a esa palabra que nos llega y nos interpela, ¿no? Nos deja desnudos. Y a veces somos, yo el primero, de verdad, no tengo que esconder nada, ¿no?, muy racionalistas, siendo como en Marcos 4:12, que miramos y no vemos, que oímos y no percibimos y no escuchamos, a no ser que de corazón
nos volvamos a ese gran acontecimiento que viene a nuestras vidas. Transformaos que el reino de Dios se acerca. Lo recordamos, ¿verdad? No te lo pierdas que el reino viene. En el capítulo 42 de Isaías, la referencia a los ciegos, ¿quiénes son? Allí se está refiriendo a las naciones paganas que no conocían a Dios, que no habían escuchado de Dios, que tenían muchos dioses. Y el siervo del Señor, el Mesías, es quien abrirá la vista a los ciegos, porque Él va a ser la luz de las naciones. En un principio, ya sabéis, porque lo decimos muchas veces, la luz de las naciones iba a ser el pueblo de Israel. Ese era su cometido. Pero ellos no cumplieron su objetivo. Y fueron la luz debajo del almud, que no sirve para nada, una luz escondida. O como en el texto de hoy, como esa muchedumbre que seguía a Jesús, en vez de ayudar, como verdaderos siervos, en vez de ayudar a aquel hombre ciego, entorpecían que el ciego Bartimeo pudiese ver la luz verdadera que alumbra a todo ser humano, como se dice en Juan 1:9. Fijaos la gravedad también de la acusación que Jesús hacía contra los fariseos. Les llama ciegos y guías de ciegos, usando ese sentido figurado de la ceguera. Y es lamentable que las personas que deberían de guiar a las comunidades a ver la luz, los pastores, sean precisamente quienes no la ven e impiden que otras personas la vean. En sentido espiritual, recobrar la vista es reconocer como Bartimeo que Jesús es el Mesías. Existencialmente puedes estar como él, como Bartimeo. Puedes estar junto al camino, pero no en el camino. No se te olvide que en el siglo I a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Y tú puedes estar a lo mejor junto al camino. Y como en la parábola del sembrador, podemos ser esas semillas, algunas que caen en buena tierra y otras que caen junto al camino. Y cuando viene la tentación, la palabra que había brotado ahí es arrancada para seguir otros intereses. Y a veces todos podemos ser un poco así. Podemos apartar la vista del Señor para mirar otros intereses, orientarnos hacia ambiciones o orientarnos hacia otros ideales, otras cosas, y no estar dispuestos a levantarnos, tirar nuestro manto, como hizo Bartimeo, y presentarnos ante Jesús para caminar con Él. Para que lo que antes era oscuridad existencial pase a ser un sendero que podamos ver, con vista para verlo, y no ceguera. Solo así, cuando nos toque atravesar ese oscuro valle de sombra de muerte, podamos tener la fe para ver más allá de esa oscuridad que nos toca en esos momentos. También quiero decir que aunque ese sentido figurado está ahí en lo profundo del texto, no hay duda de que incluso los exégetas e historiadores críticos, incluyendo los que son ateos, para ellos Jesús es conocido también por ser un verdadero sanador físico. No vamos a entrar en de qué manera, pero hasta los eruditos lo reconocen. Y si nosotros que confesamos eso, si Jesús lo hacía mientras se había, como en Filipenses 2, se había abajado a sí mismo, compartiendo nuestra limitada realidad humana, si aún así lo hacía, ¿qué no hará en esa futura renovación de las cosas? En esa esperanza en la que harán nuevas todas las cosas, como decía al principio. Cuando Jesús pasa, algo pasa. Jesús pasa por caminos donde hay necesidad. ¿Tú tienes necesidad? Jesús está pasando. Llámalo a gritos, como Bartimeo, que aquí no te lo vamos a prohibir, no te lo vamos a impedir, ni vamos a ser un estorbo. Ya hemos aprendido de esa muchedumbre que se equivocó mandando callar al necesitado. Aquí todos estamos necesitados, ¿verdad? Aquí estamos para hacer el camino juntos. Y también para pasar nosotros por el camino, para pasar también donde vemos que también hay necesidades y no ser indiferentes. Después de la ceguera existencial, o si aún estás en la ceguera, ánimo, ¿no? Como le dicen a él, a Bartimeo, ánimo, levántate, Jesús te ha llamado. Ve.
Ve porque te quiere dar vista, te quiere dar luz. Ha oído tu clamor y se ha detenido por ti. Y termino, porque el domingo de la Reforma tampoco estamos haciendo mucha referencia a la Reforma, pero termino con una frase del reformador Juan Calvino. Este hombre Calvino tenía como varios lemas, ¿no? Y uno de sus lemas era Pox tenebras lux. Después de la oscuridad hay luz. Después de la ceguera, con Cristo, hay vista. Pues Soli Deo Gloria.